Hola, hoy hablaremos de los superpoderosos. Supongo que estabais diciendo que ya era hora, ¿verdad? Si no, ¿para qué estoy viendo tus vídeos? ¿No? Si no consigo superpoderes, ¿de qué me va a servir ver tus vídeos? ¿Verdad? Y si veo que estos vídeos no me sirven, pues entonces buscaré otros vídeos de otras personas que me prometan superpoderes, ¿no? Mirad, ¿qué cualidades tienen las cosas en las que creemos? ¿Qué cualidades tiene Dios? ¿Habéis pensado qué cualidades tiene Dios? ¿Qué cualidades tienen todos los dioses en los que creen las personas de este mundo? Bueno, pues Dios es todopoderoso, ¿no? Es súper bueno, es bondadoso, es omnipotente, está en todos lados, etcétera, 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 ¿verdad? Todas son magníficas cualidades, ¿verdad? ¿Qué cualidades tiene Superman, Spiderman y todo lo demás superhéroes? Que son superpoderosos, que son superbuenos, tienen superpoderes, etcétera, 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 ¿verdad? Exactamente igual que Dios, ¿verdad? En el que creen muchas personas. Y los superhéroes en el que creen muchos niños, ¿verdad? Ambos, los adultos y los niños, están haciendo exactamente lo mismo. Han inventado a alguien con superpoderes y después creen en ello para sentir que ellos también tienen esos superpoderes, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Y a ambos, a los niños y a los adultos, les pasa exactamente lo mismo. Juegan un rato con la ilusión esa que tienen y después, cuando se van a dormir, siguen siendo la misma persona. No hay ningún cambio real, ¿verdad? ¿Y qué hacen actualmente los padres con los niños? Pues no solo no le explican a los niños que eso es solo una ilusión, que no es su vida real, sino que además lo fomentan. Fomentan que sus hijos vivan en sueños imposibles de realizar, ¿verdad? Está claro que nadie se va a convertir en Superman nunca, ¿verdad? Lo mismo que no hay ningún Dios dentro de nadie. Es solo una idea bonita que a nosotros nos gusta, nos gustaría que pasase, ¿verdad? A mí me gustaría ser Superman, ¿no? Pero no va a pasar nunca. Puedo imaginarlo las veces que quiera, pero que esté en mi imaginación no va a hacer que sea real. ¿Entendéis? Pero eso es lo que los padres que dicen que son responsables están fomentando en sus hijos, ¿no? Que crean en Superman, que crean en algún dios o que crean en cualquier otra cosa, ¿verdad? Que crean en los Reyes Magos, que crean en lo que sea, ¿verdad? ¿Y cuál es la importancia de que los niños crean en lo que sea? ¿Cuál es la importancia de que los adultos crean en lo que sea? Bueno, pues está claro, ¿no? Mientras un niño o un adulto esté entretenido con su ilusión, irrealizable, no nos molestará, ¿verdad? Cuando digo no molestará, es que no molestará a los que tienen poder. ¿Y quiénes son los que tienen poder? Pues cuando son niños, no molestarán a sus padres, que son los que tienen poder. Y cuando son adultos, no molestarán a los gobernantes, que son los que tienen poder, ¿verdad? No es necesario que estemos atentos a la hora, a lo que está pasando. Mientras un niño esté
drogado, entre comillas, con la Navidad, Papá Noel, Superman, etcétera, 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 nosotros podemos estar tranquilos, ¿verdad? Esa es la relación que tenemos actualmente con nuestros hijos. Lo importante es que ellos estén ocupados con sus falsas ilusiones que no se pueden realizar nunca para que yo pueda estar tranquilo, ¿verdad? Pero si resulta que soy un padre responsable y no quiero que mi hijo viva en ninguna falsa ilusión, como la de ser Superman o tener cualquier otra creencia, ¿cómo voy a explicárselo cuando tendré a todo el mundo en contra, verdad? Todos los anuncios de televisión están fomentando tus ilusiones. Todos los gobiernos están fomentando tus ilusiones. Todos los padres están fomentando las ilusiones de sus hijos, por estúpidas que sean. Todas las religiones están fomentando la ilusión de algún dios, ¿verdad? Y cada uno de nosotros, además, estamos atrapados en alguna ilusión, ¿no? Mi hombre ideal, mi mujer ideal, mi Dios, mis ideales, etcétera, 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 ¿verdad? Eso es todo lo que están recibiendo los niños hoy en día. La ilusión de que soy mejor que los demás, ¿no? La ilusión de que lo que yo hago es lo que está bien, ¿verdad? Entonces, ¿existe en nuestra vida otra cosa que no sea vivir de ilusiones? Pues existe la vida real, ¿verdad? Existen los hechos. Los hechos jamás podemos esquivarlos con ilusiones. Podemos esforzarnos en hacerlo, pero van a seguir siendo hechos, ¿verdad? De las cosas que pasen. Mirad, durante toda nuestra vida existe el mismo patrón repetitivo. Primero creamos símbolos y después nos aferramos a ellos, ¿verdad? Por ejemplo, si alguna vez saltamos en paracaídas, viajamos en avión o hacemos algo parecido a volar como Superman, en cuanto hacemos eso, se activa nuestro comparador de la memoria que intenta captar el ahora actual y dice, mira, estoy volando como Superman, ¿verdad? Pero eso no es cierto. No estás volando como Superman, ni jamás vas a poder volar como Superman. ¿Por qué? Pues porque es algo ficticio, es algo inventado por nuestra imaginación, es algo que alguien se ha inventado. Lo único que estamos haciendo es comparando, repito, solo estamos comparando la acción del paracaídas o el volar con avión con lo más cercano que tiene nuestra memoria a esas acciones. ¿Entendéis? Nuestra memoria, que siempre intenta ayudarnos en todo momento, intenta encontrar qué es lo más cercano que existe a la acción que estamos haciendo. ¿Entendéis? Entonces, la memoria dice, entre comillas, bueno, lo más cercano que tengo a la experiencia de volar es que me acuerdo de Superman volando. Así que cuando vuelo entre muchas comillas, de alguna forma como Superman, mi memoria busca algo parecido y dice la frase, mira, vuelo como Superman. ¿Entendéis? Si algún día juego a fútbol, ¿qué digo? Mira, juego como Ronaldo o como Messi, ¿verdad? Esto es lo que continuamente está haciendo nuestra memoria. Comparar la acción que estamos haciendo para intentar ayudarnos. Intenta buscar en la memoria cosas con las que poder ayudarnos. Recuperando la memoria de los conocimientos más cercanos que tenemos en la experiencia que estamos teniendo, ¿entendéis? Casi todas las experiencias que estás teniendo ya las has vivido de una forma parecida, ¿vale? Que no es lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, cuando tienes un segundo novio o novia, tu memoria compara con tu anterior novio o novia, ¿verdad? Y dice, pues este novio es mejor que el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la memoria a nivel, digamos, útil, está bien.
es racional, sirve y funciona sin problemas. Por ejemplo, si debemos acordarnos del camino a casa, o debemos acordarnos de los conocimientos necesarios para trabajar, o de los conocimientos para hacer este vídeo, o de los conocimientos para acordarnos de lo que debemos comprar, ¿vale? Entonces eso es algo útil, ¿vale? Es racional, es lógico, es sano, como lo queráis llamar. Pero cuando utilizamos la memoria para comparar personas, en la parte psicológica, está todo mal. Porque no nos damos cuenta que somos seres vivos, ¿entendéis? ¿Por qué una persona debe ser como otra persona? ¿Por qué estamos comparando continuamente seres vivos? La memoria solo funciona, entre comillas, con cosas muertas, entre comillas, con cosas fijas, ¿vale? Con cosas estables, no con cosas vivas. Pero la memoria jamás puede manejar las cosas vivas, ¿verdad? Porque es algo infinito. ¿Cómo me voy a aprender de memoria la vida de alguien? ¿Entendéis? Cada día, normalmente cuando estamos hablando con las personas, estamos todo el día diciendo, ah, pues yo conozco a esa persona, yo sé muy bien cómo es, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es totalmente falso. Lo único que podemos decir es que hasta el día de hoy he tenido ciertas experiencias con esa persona y nada más. En el futuro no sé lo que va a hacer, no sé si se va a reír, si se va a morir, si se va a llorar, no sé lo que va a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a aprender de memoria algo si no sé lo que va a pasar? ¿Entendéis? Y además, ¿para qué me voy a memorizar la vida de una persona? ¿Para qué sirve? ¿De qué me va a servir a mí? ¿Verdad? Sin embargo, cada día estamos escuchando estas frases. Pues a mí me gustan las personas de esta manera o de la otra manera, ¿verdad? Pero cuando estamos tratando con personas, no estamos tratando con muebles muertos. Todas las personas son seres vivos que un día sonríen, otro día se enfadan, otro día lloran, otro día hacen otra cosa. ¿Cómo voy a aprenderme de memoria eso? Es una bestialidad intentar aprenderse de memoria eso. Pero como no vemos claramente que eso es una bestialidad y queremos seguir viviendo de memoria con ideas fijas, estamos todo el día diciendo, pues a mí me gusta Dios, me gusta Superman, me gusta el helado de chocolate, me gustan las personas de ese tipo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las cosas y tipo de personas que me gustan a mí, ¿verdad? Que siempre son cosas fijas en nuestra memoria. En resumen, me gustan ciertas cosas de mi memoria, ¿verdad? Eso es todo. Pero mientras, en tu vida real y viva que no es memoria, sigue continuando, ¿verdad? Es algo continuo. Tu vida real no se para en tu memoria. Tú tienes memoria y a la vez sigue funcionando tu vida real, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos parar en la memoria de las cosas que nos gustan, ¿verdad? Pero tu vida real es otra cosa. No solo es memoria. ¿Entendéis? Bueno, hasta luego.